Hoy nos encontramos en nuestro blog de Cuina Gaspachera con un gran amigo nuestro, José Miguel Martorell. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bueno, pues como ya sabes, hemos abierto este blog de cocina, además de nuestros compañeros de la restauración, también nuestros agricultores, las amas de casa, que como sabes hacemos la cocina, que tú nos has participado también dándonos clases, y ahora, sabiendo que has abierto una nueva empresa, queremos también que nos expliques este proyecto tuyo nuevo. Bueno, es una nueva empresa o vieja, no sé cómo decírtelo. Lo que sí es cierto es que debido a que la gente nos veía por la calle haciendo comidas grandes, haciendo paellas para 1000 personas y comidas grandes, esto nos llevaba a una serie de compromisos. El año pasado, por ejemplo, yo estuve 17 fines de semana implicado haciendo comidas para la gente, unas de forma altruista, otras para asociaciones. Entonces llegó el momento que me planteé la posibilidad de que esto fuese un extra para mis ingresos debido a la situación económica que estamos viviendo todos. Es un tema que son unas actividades que se suelen hacer solamente en fin de semana, sábados y domingos, por lo tanto me es compatible con mi negocio principal, que es la venta de muebles, como todos sabéis. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, entonces con esto lo que sí conseguimos es que durante varios fines de semana pues tenemos un extra que nos ayuda pues a cubrir gastos y a pasar el tiempo que estamos viviendo. Los eventos comenzaron con tu afición con el grupo que tenéis de moteros, y a raíz de esto es cuando has participado en otras actividades o eventos, ¿no? Sí, cierto es que Custom Maestrat somos un grupo de amigos que organizamos varias actividades durante el año. Una de las principales es la concentración que hacemos en Alcocebre el primer fin de semana de septiembre, y allí la gente es donde te ven. Pero aparte de las comidas que hacemos allí con Custom Maestrat, el año pasado hemos estado unos años haciendo también comidas para la Cruz Roja, para recaudar dinero para la Cruz Roja. El año pasado también estuvimos colaborando con una asociación que hemos creado que se llama Moteros Solidarios en Castellón, la cual también hicimos una comida para 1000 personas. Este año repetimos otra vez. Y debido a todas estas actividades, pues la gente te ven. Y entonces la gente, oye, pues te llaman. Yo creo que sí hay una necesidad de este tipo de producto o este tipo de artículo. Yo pienso que todo el mundo no puede, para una celebración de 100 personas, de la cantidad que sea, ir siempre al restaurante porque, claro, la situación económica no es la más boyante para todas las familias. De ahí se crea la necesidad de encontrar a alguien que profesionalmente pueda hacerte alguna comida o solucionarte estas situaciones que se crean. Y ahí es donde intervenimos nosotros. Yo lo tenía fácil, ya sabes que yo vengo del mundo de hostelería, yo he tenido restaurantes, toda mi vida he trabajado en la cocina, y dejé de hacer comida cuando vendí el restaurante, pero debido, como tú bien dices, a la afición a las motos y a las concentraciones, pues hemos vuelto a retomar el hilo. También en fiestas aquí patronales también participas en el Tombé de Bou. Sí, nosotros Custom Maestrat es la parte, digamos, es el acto más grande que hacemos en cuanto a comida para aquí, para la gente del pueblo. El año pasado preparamos un estofado de toro, una cena, porque no solamente el estofado de toro, sino ensalada, postre, bueno, todo tipo un catering para 2300 personas. Yo, sí es cierto, yo cuento con un grupo de amigos y colaboradores que son los de Custom Maestrat, que son una gente especial, son gente que lo que hagan siempre ponen todo el 100% de su pasión y de su esfuerzo. Por lo tanto, es muy difícil fracasar con esta gente. La elaboración del tombé que organizamos para fiestas nos permite, ahí todos los beneficios revierten todos para Custom Maestrat, porque nadie cobramos un duro, nadie. O sea, todo lo hacemos de forma altruista, y todos los beneficios que sacamos de esa cena los empleamos luego durante el año con diferentes actividades que realizamos. Ahora, esta última semana habéis participado que es en las fotos que hemos hecho del último evento, que ha sido para la carrera de mountain bike, ¿no? Sí, nos pidieron colaboración o participación
el Club Ciclista aquí de Alcalá. La verdad es que son gente encantadora, son gente que trabajan mucho y se esfuerzan mucho para realizar las actividades que realizan, y bueno, entonces nos buscaron para hacerles una comida para unas 200 personas. Tú viste allí, hicimos un estofado de toro, porque por las características de la prueba tenía que ser una comida que desde el primero que acababa la carrera, que era a las 12 de la mañana, hasta las 3 de la tarde que llegó el último concejal a comer, pues tiene que estar la comida lo más decente posible. Entonces pensamos que hacer un estofado era una forma de mantener la comida caliente y que pudiesen comer todos en condiciones. También sé que tenéis un proyecto inminente para ahora, para mayo, que vamos a saltar fronteras, ¿no? Sí, como tú bien sabes, como tú también participas de él, de este proyecto, nos vamos a Francia. Y a mí, yo voy como invitado, como agregado, no sé cómo identificarlo, pero bueno, me pidieron colaboración para ir con un grupo de gente de aquí del pueblo, un autobús, para hacer un intercambio, una especie de intercambio o hermanamiento que se está preparando con un pueblo de Francia, en Forcalquier, y yo, por mis conocimientos son la cocina, entonces pues vamos a intentar promocionar nuestro producto allí. Entonces haremos una paella para unas 500 personas aproximadamente en una plaza al medio del pueblo, con leña, como se decía antiguamente. Nos llevaremos también de aquí, de nuestra zona, los tomates de colgar. Nos llevaremos un par de jamones, porque estoy seguro que aquellos franceses un jamón recién cortado a cuchillo no lo han probado nunca. Y nos llevaremos, por supuesto, el aceite de oliva nuestro de aquí, nuestros olivos milenarios, junto con la almela, la malcona, que es la de aquí del terreno, que es la almendra redonda, que es mucho más sabrosa y es mucho más agradable de comer. Pues bueno, te agradecemos mucho el que nos hayas podido dedicar estos minutos de tu tiempo, que sé que tienes mucho trabajo, y esperamos que para después del viaje a Forcalquier, que es donde vamos en la Provence, en Francia, que podamos volver a reunirnos para hacer un reportaje de todo lo que allí realicemos, porque también las amas de casa vamos a colaborar en este viaje promocionando nuestros recetarios de tomata de penchar y las recetas de postre de cítricos. Muchas gracias a todos y hasta otra.